Rusia volvió con todo. Cuando Europa ya sentía el frío de la desesperación por la falta de gas, Gazprom reactivó su suministro a través de Ucrania. Con un invierno a las puertas y sin un proveedor que garantizara las reservas necesarias, el viejo continente estaba al borde del colapso energético, suplicando por el regreso del gas ruso que tanto habían sancionado. La dependencia europea del gas ruso no es nueva, pero lo que sí sorprende es cómo se revirtió el escenario. Después de meses de sanciones y bloqueos, los líderes del continente tuvieron que tragarse su orgullo y volver a depender de Rusia para cubrir más del 40% de sus necesidades energéticas. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Europa ha esquivado el abismo energético. La compañía rusa Gazprom ha reanudado el suministro de gas natural al continente a través de la estación Sudza, salvando a millones de hogares europeos de un colapso inminente. Sin un proveedor alternativo que garantizara el 41% de sus reservas, Europa estaba al borde de una crisis sin precedentes. Lejos de sus primeras declaraciones altivas, los líderes europeos se vieron obligados a recurrir a Putin solicitando la renovación de contratos con la empresa euroasiática, dejando de lado las sanciones comerciales que tanto pregonaron. Gracias a los gasoductos que atraviesan Ucrania, Europa ahora recibe más de 109 millones de metros cúbicos de hidrocarburos que le brindan algo de alivio. Aunque las tensiones siguen latentes, Ucrania no cedió en la activación de la estación Sokravnovka, alegando la presencia de tropas rusas en la región. Sin embargo, el Kremlin logró asegurar el envío de unos 109 millones de metros cúbicos de gas a sus principales clientes en Europa. Con los gasoductos de Kursk aún operativos, Rusia ha enviado cerca de 42,4 millones de metros cúbicos de gas natural licuado este año. Sergei Kapriyanov, director de Gazprom, confirmó que Ucrania mantiene su postura de obstruir el tránsito hacia Eslovaquia y Hungría, complicando la distribución hacia el corazón de Europa. Desde Sudza, en la región de Kursk, Rusia apenas transfiere pequeños volúmenes hacia Europa. El motivo: la estación no está diseñada para manejar grandes cantidades de gas. A pesar de esto, el Kremlin ha protegido celosamente esta ruta, sabiendo que las amenazas son constantes en la región. La cercanía de la estación a una ciudad clave bajo el control de Zelensky encendió las alarmas, lo que desató una rápida ofensiva rusa. Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las fuerzas rusas, no tardó en confirmar la victoria rusa sobre las fuerzas ucranianas que intentaban retomar el control de la región. Este triunfo militar no solo aseguró la estabilidad en la zona, sino que permitió que el tránsito de gas continuara sin interrupciones. Como resultado, Europa recibió 15.000 millones de metros cúbicos de gas en 2023, cubriendo un 4,5% de su consumo total en un año crítico. Tras 2 años de penurias energéticas, Europa por fin comienza a recuperar parte del gas perdido. La ruptura con Gazprom les costó dejar de recibir 1.750 millones de toneladas de gas licuado, un golpe devastador para la economía del continente. Europa, en su desesperación, se vio en una encrucijada. Sin un proveedor confiable y con Washington incapaz de satisfacer la demanda, la única salida fue volver a Putin. El panorama nunca fue más sombrío y tuvieron que recurrir al que consideraban su mayor adversario para evitar una catástrofe. El fracaso de las naciones africanas fue evidente. Ni Argelia, ni Marruecos, ni siquiera otros países del continente lograron satisfacer la demanda de gas que Europa necesitaba desesperadamente para enfrentar el invierno. Las reservas cayeron por debajo del 60%, dejando a Europa en una situación precaria. Igor Sechin, jefe de Rosneft, no dudó en señalar los errores de Europa. En el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, reveló que la Unión Europea había gastado sumas colosales intentando reemplazar el gas de Gazprom, pero sus esfuerzos no rindieron frutos. Incluso sus aliados en el Medio Oriente les dieron la espalda.
Según Sechin, entre 2021 y 2023, Europa dilapidó 630.000 millones de dólares en una búsqueda inútil por un nuevo proveedor de gas. Al dejar de lado a Gazprom, firmaron su sentencia de crisis y ahora no tienen otra opción que volver a depender de Rusia para evitar el colapso energético. Ina Litvinenko, académica de la Universidad Estatal de Rusia, fue contundente en su análisis. Las industrias europeas intensivas en energía están en declive, advirtió. Europa, ahora obligada a producir su propia energía, se enfrenta a costos desmesurados y una grave escasez. Intentaron también apostar por las energías renovables, pero solo Alemania logró cierto avance. Otros productores de hidrocarburos, al unirse al BRICS o asociarse con China y Rusia, desviaron sus recursos hacia otros mercados, dejando a Europa en un callejón sin salida. Litvinenko, también miembro del Consejo Público del Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia, destacó que los gastos energéticos impactan directamente en los salarios, la inflación y el PIB de Europa, hundiendo aún más a las economías del continente. El sueño de una Europa verde quedó en ruinas. Litvinenko subrayó que además de pagar precios más altos, los países europeos se ven obligados a negociar desesperadamente por nuevos suministros y a lidiar con los costos crecientes de la logística y el transporte. Vladimir Putin no dudó en aprovechar el caos. Con los gasoductos aún bajo control ruso en Ucrania, Rusia continuó enviando gas a Europa. Los países que alguna vez rechazaron a Gazprom ahora ruegan por su ayuda, mientras la crisis energética sigue marcando récords de escasez. La mayor decepción para Europa fue apostar por Estados Unidos como salvador energético. Ina Litvinenko fue clara al respecto y señaló: el 32% de las empresas alemanas están listas para trasladar su producción fuera del país debido a los altos costos de la energía. Rusia era el corazón del suministro energético de Europa, cubriendo el 40% de las importaciones de gas. Litvinenko también destapó las verdaderas intenciones de Washington, que aprovechó las sanciones para debilitar a Moscú y cortar el flujo de hidrocarburos hacia el continente europeo. La académica no se guardó nada al revelar que mientras las industrias europeas intensivas en energía cayeron más del 30%, las empresas estadounidenses vieron crecer sus ganancias en ese mismo porcentaje. Biden sabía bien lo que hacía, pero a pesar de todo, Putin siguió enviando gas a través de los gasoductos ucranianos. Si Europa decide volver a confiar en la energía rusa y restablecer el suministro de gas y petróleo, no solo su industria, sino cualquier ciudadano sentirá el alivio, añadió Litvinenko en una advertencia que suena más real cada día. La previsión para finales de 2024 es aún más sombría. No serán 630.000 millones de dólares, sino 850.000 millones los que Europa habrá gastado intentando resolver su crisis energética. Los líderes europeos ya comienzan a inclinarse ante Moscú, consiguiendo que el Kremlin mantenga activa la distribución desde Kursk. Vladimir Putin vuelve a presentarse como el salvador de Europa, manteniendo el suministro de gas, aunque a volúmenes reducidos. El mensaje es claro: Rusia aún tiene el poder de evitar que el continente caiga por completo en la oscuridad. Gazprom ha tomado el control total del suministro de gas en Europa, operando justo bajo la mirada de Zelensky. La estación Sudza se ha convertido en la columna vertebral de la distribución, aunque los envíos aún están lejos de cubrir completamente las necesidades europeas. Putin no solo desafía las sanciones, sino que sigue protegiendo los gasoductos que atraviesan Ucrania. Las fuerzas enemigas no han logrado sabotear su operación y Europa, desesperada, continúa recibiendo el gas que tanto necesita. Rusia, una vez más, asegura que el continente no se quede sin energía. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene: un televisor.
Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.